El siglo XIX vio muchos descubrimientos y desarrollos importantes en el mundo de la ciencia forense criminal, que crearon un modelo para las investigaciones modernas, así que hoy vamos a echar un vistazo a algunos fascinantes intentos victorianos de investigación forense. Bien, llegó la hora de un poco de CSI victoriano. En 1788, el anatomista alemán Johann Christoph Andreas Mayer se convirtió en el primer científico en sugerir que las huellas dactilares son únicas para cada individuo, pero las implicaciones de esta idea no deben de haber sido evidentes de inmediato, porque no fue hasta finales del siglo XIX que alguien pensó en aplicar el principio a las investigaciones criminales. Ese alguien era un médico llamado Robert Blake Overton, quien escribió a Scotland Yard en 1840, sugiriendo que los detectives intentaran usar pruebas de huellas dactilares para atrapar al asesino de Lord William Russell. Los investigadores estaban dispuestos a escucharlo, pero aparentemente Overton estaba demasiado adelantado a su tiempo. La evidencia de huellas dactilares no se convertiría en una parte rutinaria de las investigaciones por otros 50 años. En 1880, el médico Henry Fowles publicó un artículo en la revista científica Nature, sugiriendo nuevamente que las huellas dactilares dejadas en la escena del crimen podrían usarse para la identificación científica de criminales. Sin embargo, el asunto aún no fue considerado seriamente por la policía. De hecho, no fue hasta la década de 1890 cuando Sir Francis Galton desarrolló una clasificación de patrones de huellas dactilares para el análisis policial, que finalmente puso en uso la evidencia de las huellas dactilares. Luego, se adaptaron las huellas dactilares como un medio para identificar a los delincuentes. En 1892, Francisca Rojas, quien mató a sus 2 hijos en Argentina, se convertiría en la primera persona en el mundo atrapada por dejar huellas dactilares en la escena del crimen. Y en 1902, Harry Jackson, quien robó un juego de bolas de billar, fue el primer hombre en el Reino Unido condenado por pruebas de huellas dactilares. Londres nunca estuvo completamente libre de criminales violentos, pero después de que Jack el Destripador se convirtiera en uno de los asesinos en serie de alto perfil de la era de los medios de comunicación, la gente tomó más en serio esta clase de crímenes. Antes de Jack, el crimen en la época victoriana se percibía principalmente como delitos menores a crímenes de venganza. Cosas como robos, peleas, prostitución y cargos por embriaguez y alteración del orden público eran la norma, mientras que los asesinos en serie sádicos ni siquiera estaban en el radar cultural. Los delincuentes en ese momento a menudo eran percibidos simplemente como ciudadanos perezosos de clase baja que buscaban ganar dinero rápido. Pero una vez que Jack el Destripador comenzó a descuartizar brutalmente a sus víctimas, esa percepción cambió rápidamente. Desesperada por atrapar al destripador, la policía se encontró dispuesta a probar algunas ideas nuevas, y el primer perfil criminal se creó como un intento de comprender este nuevo tipo de monstruo. La primera persona en perfilar a un criminal se llamaba Bond, Thomas Bond, y era un cirujano de la policía metropolitana. Después de examinar la evidencia, Bond concluyó que Jack el Destripador era un hombre sujeto a ataques periódicos de manía erótica y homicida, muy probablemente un hombre tranquilo, de apariencia inofensiva, de edad media, vestido de manera pulcra y respetable. Bond también creía que Jack sería solitario y excéntrico en sus hábitos. También es probable que sea un hombre sin ocupación regular, pero con un pequeño ingreso o pensión. Dado que el destripador nunca fue atrapado, nunca sabremos qué tan preciso fue el perfil de Bond. Pero lo que sí sabemos, sin embargo, es que la elaboración de perfiles criminales se convertiría en una herramienta estándar de la aplicación de la ley. Las autoridades han ocupado durante mucho tiempo el análisis microscópico para estudiar los cabellos y las fibras que quedan en las escenas del crimen. Rudolf Virchow realizó la primera comparación forense de cabello humano allá por 1861 y descubrió que los cabellos del acusado coincidían según todos los indicios con el cabello encontrado en la víctima. Sin embargo, a pesar de la similitud en apariencia, los cabellos nunca podrían considerarse exclusivos de un individuo. Si bien para el análisis forense en la era victoriana siguió este entendimiento, el examen microscópico de cabellos y fibras todavía se realizaba a menudo en los procesos penales. Sin embargo, la evidencia comparativa de pelos tuvo un uso limitado. Si bien el cabello podría usarse como evidencia circunstancial o para brindar más información sobre la edad o sexo del delincuente, nunca sería coincidencia absoluta y definitiva. Sin embargo, aún podría ser bastante efectivo. Por ejemplo, en el caso Rick Wistead de 1863, el perpetrador pisoteó la cabeza de la víctima y lo mató. Había cabellos alojados en la parte inferior de la bota del acusado, que coincidían con cabellos del difunto. La víctima llevaba una bufanda de cuello rojo, y los investigadores también encontraron fibras rojas en la suela de la bota del perpetrador. La comparación de cabello y fibra ayudó a asegurar una condena. Los primeros análisis de las balas eran rudimentarios. Dado que las armas aún no se producían en masa, las comparaciones entre las balas y las armas que las disparaban a menudo se podían hacer a simple vista. Por ejemplo, en 1835, Henry Goddard pudo identificar un arma utilizada en un asesinato, basándose en un defecto leve en la bala disparada. Sin embargo, a medida que la producción en masa de armas de fuego comenzó a despegar,
identificar las balas a simple vista ya no era una opción factible. Los investigadores tuvieron que comenzar a utilizar microscopios para ver las balas con mayor claridad. También desarrollaron técnicas como hacer rodar las balas sobre papel intintado para buscar cualquier marca de identificación. Los nuevos métodos significaron que el análisis balístico podría considerarse más que un simple tiro en la oscuridad. Si bien los expertos médicos a menudo testificaron en casos penales antes del siglo XIX, su testimonio no estuvo acompañado de una autopsia. De hecho, parece sorprendente según los estándares actuales, pero estos expertos no hicieron ningún examen formal del cuerpo. Al ver el problema del testimonio médico inexacto, el cirujano y forense Thomas Weekly comenzó a presionar para que se exigiera una autopsia en las muertes sospechosas. Finalmente, la Ley de Testigos Médicos de 1836 permitió a los médicos forenses realizar autopsias cuando se considerara necesario y alentó el testimonio de expertos médicos. Si bien las autopsias se realizaron con mayor frecuencia, todavía no eran la norma, debido a las preocupaciones culturales sobre abrir un cadáver. Sin embargo, en el momento de los informes de asesinato de Whitechapel en Inglaterra, las autopsias habían recorrido un largo camino. Los médicos forenses utilizaron enfriamiento corporal y rigor mortis para aproximar el momento de la muerte. También realizaron autopsias mucho más exhaustivas y estandarizadas de las víctimas. Sin embargo, a pesar de los avances, estos procedimientos aún eran primitivos en muchos sentidos. Los exámenes post-mortem a menudo se llevaban a cabo en cobertizos, depósitos de cadáveres improvisados o incluso en la casa donde murió la víctima. Los médicos no le dieron mucha importancia a la higiene y esterilización, creían que los guantes de goma entorpecían el sentido del tacto del cirujano. El envenenamiento fue un método popular de asesinar personas durante el siglo XIX. Esto no es demasiado difícil de creer, ya que la prevalencia de las farmacias hizo que el veneno fuera fácilmente accesible, y era bien sabido que las autopsias de las víctimas a menudo no eran concluyentes. Muchas víctimas parecen haber muerto por causas naturales. Entonces, si querías matar a alguien, el envenenamiento era definitivamente el camino a seguir. Sin embargo, los científicos comenzaron lentamente a socavar el problema. Por ejemplo, en 1836, el químico Marsh desarrolló la prueba de Marsh, que permitió a los médicos analizar tejidos humanos para detectar la presencia de arsénico. Este desarrollo condujo a las condenas de muchos asesinos durante la era victoriana, incluida Sarah Disley, apodada The Poton Poisoner. Las autoridades sospecharon que Disley asesinó a su primer esposo e hijo. Finalmente fue condenada por asesinar a su segundo marido, después de que su cuerpo fuera exhumado para una prueba de Marsh. No fue hasta principios del siglo XX que los científicos desarrollaron una prueba universal para detectar la presencia de sangre. Pero los investigadores victorianos examinaron la sangre mucho antes. De hecho, el profesor Matthew Orfila comenzó a examinar microscópicamente los fluidos corporales y a desarrollar pruebas para distinguir estas sustancias a principios del siglo XIX. En 1873, el escritor médico y toxicológico inglés Alfred Swain Taylor describió 3 métodos para examinar las manchas de sangre. Desarrolló procesos para la investigación química, microscópica y óptica. Proporcionó instrucciones sobre cómo estos métodos podrían identificar positivamente la sangre humana y distinguirla de sustancias similares como tintes y pinturas. Además, discutió el uso del análisis de salpicaduras de sangre para indicar el momento y la forma de muerte. En el infame caso de The Road Murder, Constance Kent, de 16 años, confesó haber matado a su hermano de 4 años cortándole la garganta con una cuchilla de afeitar. Swain y el médico forense sugirieron que debido a que había poca sangre en la escena del crimen, a pesar de que le cortaron la garganta a la víctima, el niño murió por lesiones previas, como estrangulamiento, antes de que el perpetrador le cortara la garganta. Llegaron a la conclusión de que la confesión de Kent probablemente era falsa y de que estaban cubriendo a otro miembro de la familia. Lamentablemente, fue condenada a pesar de las pruebas. La gente en la época victoriana acostumbraba a tomar fotos de los difuntos. Dicho esto, la mayoría de estas fotografías fueron tomadas por motivos personales. Sin embargo, aunque la fotografía de la escena del crimen se conceptualizó a finales del siglo XIX, no se empleó con frecuencia. Ahora nos parece obvio, pero tomar fotografías en la escena del crimen ni siquiera comenzó a convertirse en una práctica estándar hasta que Alfred Swain Taylor escribió su libro de 1865, Los principios y la práctica de la jurisprudencia médica. En ese libro Taylor opinó: sería bueno si, antes de mover un cuerpo, se pudiera tomar una fotografía de la actitud y posición de los objetos circundantes en relación a él. En algunos casos, los investigadores trajeron fotógrafos para documentar un patrón específico de salpicaduras de sangre o el estado de la víctima, pero en general, la fotografía de la escena del crimen aún no se utilizaba con regularidad en el momento que Jack el Destripador golpeó en la década de 1880. De hecho, solo hay fotos de una víctima del destripador, Mary Kelly. Los cuerpos y las escenas generalmente se despejaron lo más rápido posible para evitar la histeria pública. No fue hasta el cambio de siglo que los investigadores comenzaron a ponerse de acuerdo sobre la importancia de la fotografía de la escena del crimen.
Si bien muchas de las innovaciones forenses de la era victoriana resultaron ser avances que cambiaron para siempre la forma en que se lleva a cabo las investigaciones, algunas de ellas no dieron resultado. Por ejemplo, cuando los investigadores fotografiaron a la víctima de Jack el Destripador, Mary Kelly, el enfoque principal fueron sus ojos. ¿Por qué los ojos? Bueno, según el inspector Walter Dew, los fotógrafos capturaron los ojos de Kelly con la esperanza de que tal vez conservara una imagen duradera del asesino en sus retinas. No hace falta decir que los ojos no funcionan así y las fotos no ayudaron a identificar al asesino. Afortunadamente, los defensores de la fotografía de la escena del crimen insistieron en su utilidad y en 1888, la Policía Metropolitana de Londres comenzó a fotografiar los rostros de las víctimas como un medio para identificar a los fallecidos, en lugar de los ojos para tratar de identificar a los asesinos. Los asesinatos de Whitechapel marcaron otra primicia, en la que un periodista publicó un boceto del hombre sospechoso de ser Jack el Destripador. Los testigos habían visto al agresor en las cercanías de las escenas del crimen, por lo que las descripciones reales influyeron en el boceto. Sin embargo, el valor final del dibujo era muy cuestionable, ya que el artista también agregó sus propios pensamientos sobre cómo se vería un malvado asesino como Jack el Destripador. A pesar de estos primeros ejercicios de licencia artística, los bocetos policiales basados en descripciones oculares de los sospechosos se convirtieron en una herramienta común de investigación y todavía son empleados con frecuencia por los investigadores criminales de hoy. Si te gustó el video del día de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido similar a este, además de dejarnos tu dedito arriba con el cual nos ayudarías mucho.